Las 9 de la mañana, 31 minutos, 9 de la mañana, 31 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es el doctor Daniel Curi García, el penalista. Ha sido funcionario del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia del Guayas, abogado de los tribunales de la República, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y máster avanzado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra. ¿Esto de dónde es? En Francia. Barcelona. Barcelona también. Aparte de otros cargos más que la verdad es que son muchos, ¿verdad? Eh, este asunto del habeas corpus otorgado al expresidente del Consejo de la Judicatura por parte de dos juezas ha traído una serie de polémicas, confusiones, intervenciones. También a la fiscalía se les ha metido a las juezas. En este momento se desistió de un habeas corpus, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo puede explicar para la amable audiencia de Atalaya, doctor Curi? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, hay varios asuntos que hay que tener en cuenta cuando hablamos justamente de un habeas corpus. Cuando hablamos de un habeas corpus, el clásico, por así decirlo, se trataba justamente de los casos donde las personas habían sido detenidas ilegalmente, sin orden judicial, de manera arbitraria, y que de una u otra manera se decía, pues traigan el cuerpo, traigan a la persona aquí Por para eso ver es su habeas estado. corpus, ¿no? Exacto, por eso es habeas corpus, para demostrar justamente cuál era su situación y resolver la situación jurídica de su detención. Antes era con los alcaldes que Antes era pasaba con los eso, ¿no? alcaldes, precisamente. En la actualidad esto se ha modificado, ¿verdad? Ya hay, la Corte Constitucional ha reconocido pues varios tipos diferentes de habeas corpus, el correctivo, el preventivo, entre otros, ¿verdad? Justamente una de estas situaciones que buscaba Wilman Terán era que se corrija la situación en la que él estaba porque por el traslado irregular que le habían hecho a él, Él ¿verdad? estaba en la Roca y no quería estar porque dice que, bueno, estaba muy mal, etcétera, etcétera, que quería que lo cambien Exacto, ¿verdad? Que él estaba muy mal de salud, que quería que lo a cambien, la por cárcel un lado, a 4. la cárcel 4 de Quito, porque es más cerca de donde él vivía, ¿verdad? Y hacía unos pedidos en relación a el poder tener los medios suficientes para su defensa y ahí es donde justamente viene la parte un poco más complicada, que es que los jueces le dan acceso a internet, le dan acceso a computadoras, Bueno, primero le dan el habeas corpus, le ¿no? dan el habeas corpus, le conceden el habeas corpus, le conceden que se mueva de La Roca hacia la cárcel 4 en Quito, aduciendo de que ellos son los jueces competentes. Y ahí, claro, está el problema de que aparentemente hay un error del SNAI y de la parte del Ejecutivo en cuanto no justificó el por qué lo No movieron. reaccionó, No digamos. reaccionó y Claro. no justificó el por qué lo movieron de la cárcel 4 a Y La por Roca. eso le dieron el habeas corpus. Exacto, ¿verdad? Entonces, O esa es sea, una de las razones. desde ese punto de vista podemos decir que está justificado entonces el habeas Exacto, corpus, ¿no? exacto. O sea, bastaba con que el SNAI haya dicho, mira, aquí hay un riesgo de peligrosidad para esta persona. ¿Por qué? Porque se ha metido mucho con las mafias y puede ser que lo maten. Lo estamos moviendo por su propia seguridad a un lugar más seguro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que la Constitución es clara diciendo de que las personas que están presas como tales y las personas que están con prisión preventiva deberían estar en lugares diferentes. ¿Verdad? Pero como materialmente no tenemos esa diferenciación, pues los metemos todos en el mismo saco. Y eso es una parte del problema que tenemos al momento uno de los problemas que se presentó al momento de resolver este habeas corpus, ¿sí? Sin embargo, otro de los problemas que yo veo es justamente esto de que le dan acceso a internet, a computadoras por 8 horas, porque significaría que ahora cualquier persona que esté en una situación similar pues pueda decir, no, Y son muchísimos, yo oiga. estoy asumiendo mi propia defensa y por lo tanto a mí también me tienen que dar 8 horas de computadora, 8 horas de internet, cuando se supone que por la propia naturaleza de la prisión deberían estar relativamente incomunicados, no 100% incomunicados, pero no pueden tener un acceso libre a internet como lo tendrían una persona que se encuentra pues con su libertad, ¿verdad? Y ante esa situación es que claro, se puede generar un efecto de una bola de nieve, ¿verdad? Porque vamos a terminar convirtiendo a las cárceles en un cibercafé. Ahora, el habeas corpus no está aplicándose. El concedido a Wilman Terán. Porque él no se ha trasladado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4, pues, Es- entre otras cosas. es- Podría ser por el hecho de que todavía no esté ejecutoriado, podría ser algún caso de que
como ya hemos visto en ocasiones pasadas, que los gobiernos pues se ponen de una manera un poco más dura ante este tipo de situaciones de fallos de la Corte. Pero claro, aquí es un fallo de la Corte Nacional, no es un fallo de un juez de Manglar Alto ni de un juez de Ventanas o lo que sea, es de la Corte Nacional. Entonces, ahí yo creo que va a existir algún tipo de pugna y van a tener de una u otra manera que responder afirmativamente hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Cómo ve el papel de las dos juezas? Yo creo Tapia que, y la otra es, no recuerdo. bueno, ya, Sí, la una es Tapia. sí. Me parece que fundamentaron bien. Sin embargo, o sea, Sobre la base de esa narrativa en que el usted hace. exacto, exacto. En cuanto a Ya. la forma, me parece que está bien fundamentado, pero nuevamente yo creo que político-criminalmente no realmente reaccionaron en cuanto a las necesidades que tiene el país y a la realidad que vive nuestro sistema procesal y judicial, más que nada. O sea, no se justifica el allanamiento que hicieron contra ellas. La pregunta va a ser justamente si es que el allanamiento realmente responde a unos intereses que ellos tenían por debajo de la mesa, pero eso ya se verá eventualmente con el tiempo con las investigaciones. ¿Y Porque usted qué claro, opina, doctor, sobre eso? pues yo creo que es peligroso de que al momento en que jueces de la Corte Nacional hacen un fallo un poco sospechoso, automáticamente sean allanados. Pero supongo, o espero más bien, con fe, de que la Fiscalía haya tenido los elementos suficientes para poder pedir los allanamientos y que el juez, habiendo revisado estos elementos, haya tomado la decisión correcta, ¿verdad? Porque recordemos que los allanamientos no se dan así por así, no es que la Fiscalía dice quiero allanar tal lugar, sino que dice tengo estas razones para proceder con el allanamiento. ¿Y qué pasa con el SNAI cuando no se pronunció en su momento y la cual hubiese evitado que se aplique la habeas corpus? ¿Qué pasó con ellos? No se los sanciona, no se No, dice nada. no lo sé, porque ese es el problema que hemos tenido ya desde hace años, ¿verdad? De que a estas audiencias de habeas corpus o estos pedidos judiciales, cuando hay estos casos de mucha importancia, pues no aparece el SNAI, no aparece la Procuraduría o no aparecen como deberían comparecer, ¿verdad? Muchas veces hay una situación de corrupción y otras veces hay una situación de sistema mismo, ¿verdad? El SNAI no cuenta con un sistema informático correcto que le pueda tener datos precisos de todos sus presos, lo tienen todavía de una manera manual, centralizada en Quito, entonces en el momento en que Quito les pide algo al SNAI en Guayaquil, le llega a Guayaquil, y de Guayaquil lo vuelven a mandar a Quito, entonces se hace una burocracia enorme porque el SNAI todavía vive en el año de la piedra, pero no se ha modernizado como es necesario. Sí, definitivamente. El SNAI, como bien dice el abogado Daniel Curi, no se ha modernizado, no, Cuando lo han querido modernizar. o quizás es eso, ¿no? Claro, Ni tampoco sus funcionarios se han capacitado como deberían de serlo. claro. Profesionalizados es quizás la Claro, palabra. y es que esa profesionalización también es importante justamente porque van a ser, no son policías cualquiera, no son guardias cualquiera, ¿verdad? No son profesores de una guardería de niños, son personas que están lidiando con seres peligrosos, con delincuentes, ¿verdad? Y que por lo tanto se les va a exigir un estándar moral más alto porque la capacidad de poder ser corrompidos va a ser más alta, la tentación va a ser mucho más alta que en otras situaciones y que por lo tanto, pues necesitarán justamente este tipo de profesionalización, pero más que nada que profesionalización y capacitación va a ser también el que pueden recibir un salario digno, de que pueden tener todos los elementos y que pueden contar con un número suficiente de guías penitenciarios para hacer este tipo de labores. Ahora, el caso que se llama Comfortable, nombre en inglés, porque en la fiscalía la verdad es que debe haber alguien Muy muy creativo, ¿no? creativo, Metástasis, purga, purga, y ahora es confortable, confortable. en el francés. ¿Es confortable o comfortable? Es comfortable, Es pero comfortable, ¿no? sí, Sí, porque sí. sí, porque no es Pero en inglés, pues. En en Claro, español claro, es es inglés, que está escrito en en confortable. español es confortable, pero como le han puesto con M, claro. Mm. no, Comfortable, comfortable le han le han puesto. puesto, claro. Entonces, en inglés. Entonces, por algo es, porque no le ponen por gusto a los casos, Exacto, exacto. no le ponen por gusto. Como el otro caso que algunos incluso le chocó del AAA, Uf. porque le pusieron el color es la bandera de Guayaquil. ¿Verdad? Claro, pero ahí es donde vemos que estos dos casos pueden ser los casos más polémicos que tenga.
Ujú. justamente por lo sensible del caso y por los tiempos del caso, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando de que son contra jueces de la Corte Nacional justamente después de un fallo y por ese mismo fallo del habeas corpus, ¿verdad? Y fíjese que en otros casos pues no actuó de una manera tan rápida como en este, ¿verdad? Como cuando sacaron a JR, la fiscalía pues se demoró en abrir el proceso contra el juez Moreira, creo que, ¿verdad? Me acuerdo. Y en el caso del alcalde, me parece que es más bien vendetta política porque no vemos a la fiscalía actuando con esa vehemencia, vemos que está actuando con tiempo más lento y vemos que es más por presión del Ejecutivo que por otra cosa, ¿verdad? Pero no veo que realmente hayan elementos suficientes en ese caso. Ahora, volviendo primero al caso de las juezas de la Corte Nacional de Justicia. Ellas han manifestado su desacuerdo con este allanamiento y han emitido un comunicado público. Además, una de ellas ha dado entrevistas y ha mostrado Emma Tapia. Emma Tapia, ¿no? Y la otra es Catherine Muñoz. Bien citarlas por nombre, gracias Claro, Alcidito, sí. porque vale tener claro quiénes son. Y ha enseñado, mire, yo tenía aquí esto, tenía esto, como que en sus bienes, ¿no? Claro. Y lo que llama la atención es por qué el Consejo de la Judicatura, cuando me imagino que ellos eran los llamados, por último, a hacer eso que se llama ¿cómo se llama? La excusa inexcusable, el error inexcusable, No, es o que eso no le corresponde a la judicatura. no No, responde. no le corresponde. Para que un juez, para que exista una declaración previa de error inexcusable, tiene que ser hecho por la propia vía judicial, ¿verdad? Y por lo tanto, como es un caso de apelación de habeas corpus, ya no hay otra instancia más arriba. Entonces, ¿hay que cabría para poder declarar un error inexcusable? O que alguien presente la denuncia y que sea otra sala de la Corte Nacional que revise ese caso y que emita un dictamen de error inexcusable, o que la propia Corte Constitucional, al momento de revisar el caso, pues dé el dictamen. ¿Ya? Pero el Consejo de la Judicatura, por su cuenta, no puede ni siquiera iniciar un proceso. No pueden iniciar de hecho. No, de No, oficio no puede. de oficio, perdón. Solamente bajo denuncia o porque le llega un oficio por parte de ya con la declaratoria de error inexcusable. Son los dos únicos casos. O sea, porque yo he pensado durante estos días y he conversado con otras personas que dicen, bueno, ¿y por qué no actuó el Consejo de la Judicatura? ¿O por qué no inicia un sumario? Tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia. Tiene que haber la declaratoria previa de error inexcusable. La hubiera podido ¿Verdad? poner la propia fiscalía. La propia fiscalía podría haber puesto la denuncia, pero nuevamente, el consejo ahí no es que hable el sumario, es que lo manda directamente a la Corte Nacional y les dice, oigan, inicien ustedes, hagan un sorteo, escojan un tribunal para que hagan el análisis de este caso a ver si hay error inexcusable. ¿Por qué se cambió de esta manera? Porque recuerde que antes, pues bajo esta figura del error inexcusable, pues se votaban a los jueces cuando simplemente no eran del agrado de los intereses políticos del momento. Entonces, de una forma para proteger a los jueces y para mantener los estándares de la Corte Interamericana, es que la Corte Constitucional decidió, a ver, esto no puede continuar así, necesita un fallo previo, ya que declare el error inexcusable o que declare la manifiesta negligencia o los casos de dolo, ¿verdad? Y que no lo puede hacer la judicatura de oficio. Las 9 de la mañana con 45 minutos. De su experiencia en la práctica profesional, esto que se habla de la independencia de funciones, de poderes, que en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, Australia, funciona de otra manera. Pero en los países en vías de desarrollo, o que decimos que estamos en el tercer mundo, hay mucha, digamos, injerencia de los poderes uno del otro. Esa es la verdad. Pero esa independencia, ¿qué sería lo adecuado? Es decir, que la Corte Nacional de Justicia se maneje por su lado, la Fiscalía por su lado. ¿Cuál sería el escenario, digamos, adecuado? Es muy En complicado. teoría, estamos hablando, ¿no? En teoría, y es muy complicado porque, claro, usted pone a Estados Unidos de ejemplo. Sí. Pero ¿quién nombra a los jueces de Estados Unidos, a los jueces de la Corte Suprema? Los nombra el presidente. El presidente. El presidente manda la terna y el Congreso es quien termina y el decidiendo, Senado, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. Exacto, el Senado. ¿Quién nombra al fiscal?
Lo nombra el presidente. El presidente directamente. Exacto, directamente y lo quita cuando le da la gana. Es como un ministro más, ¿verdad? Es verdad. Entonces vemos, pero sin embargo vemos de que hay una institucionalidad, vemos de que hay igualmente un respeto a estas funciones de poderes y que no es que les dice algo y van a obedecer las órdenes del presidente, ¿verdad? Entonces, más que una situación institucional, yo creo que es una cuestión de personas, ¿verdad? De quiénes son las personas que ocupan estos cargos, quiénes son las personas que van hacia allá, ¿verdad? Y ahí hay dos aspectos importantes, porque claro, una persona que a las finales se prepara mucho en su vida y que quiere mantener una vida honrosa, en las finales, si es que va a uno de estos trabajos, no va a ganar bien, ¿verdad? Y dice, si a las finales puedo hacer una vida honesta en la vida profesional, ¿para qué voy a ir ahí? Entonces, ¿qué termina haciendo? Terminan poniendo a personas no bien preparadas o a personas que pueden ser un poco más inescrupulosas y que, claro, terminan entonces dando favores, recibiendo favores, etcétera, 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 ¿verdad? Y así, Claro. y así entonces se va dañando el sistema, ¿verdad? Y eso es lo que vimos con la anterior conformación del Consejo de la Judicatura, que claramente empezó a hacer injerencias políticas, claramente empezó a atentar contra la independencia judicial, y más que eso, también vemos cómo la Asamblea muchas veces intenta hacer esa injerencia por vías indirectas, ¿verdad? Constantemente llamando al ministro, constantemente haciendo juicios políticos. ¿Para qué? Simplemente para estorbar, para No solo molestar. ministros del Consejo de Participación Ciudadana, que los Claro, ha llamado también, también a la amenazándolos con fiscal los que le quieren llamados juicios ahora abrir, políticos. ¿verdad? O sea, ¿por qué le quieren abrir juicio político a la fiscal? Por los casos que ella lleva, por hacer su propia labor. Entonces, es una clara injerencia en las labores del fiscal. Clara injerencia. Clara injerencia. Las 9:47, don Alcides Montilla. García. Oiga, doctor Curi, esto de la presencia de la fiscalía, ¿verdad? En temas como un habeas corpus al que estamos haciendo referencia, se ha dicho que esto es una manera de intervenir directamente con la justicia, con los jueces, ¿verdad? Ya hay unos reclamos de eso, pero la fiscalía ha dicho, señores, si estamos investigando al señor Bulman Terán, los jueces deben de saber que toda acción, toda habeas corpus, yo me inhibo como juez. Yo digo, ¿sabes qué? Esta investigación no me meto. Eso podría haber hecho los jueces Tapia y Muñoz. ¿Y por qué no lo hicieron a su juicio? A ver, no pueden inhibirse porque para salirse, ¿verdad? Hay dos formas, ¿verdad? O por una razón de incompetencia o por unas razones que permitan justamente hacer una excusa por su cuenta, ¿verdad? O a menos que lo recusen, Y ninguna de las dos vale. ¿verdad? Es que no tenían, pues. Yo no puedo decir es que no me gusta este caso y por eso no lo conozco, ¿verdad? Pero puedo decir, está encausado el señor por parte de la fiscalía, está investigado el señor Terán, no puedo aplicarle el habeas corpus. Pero eso es diferente. Eso es decir, no le doy la razón al habeas corpus, pero entonces tiene que entrar justamente al fondo del habeas corpus. Y para eso es lo que es lo importante, poder contar con los elementos. Y si el SNAI no le da los elementos, entonces ahí nos vamos a topar un problema, ¿verdad? Es una rueda, ¿sí? ¿Qué pudo haber hecho los jueces, las juezas en este caso? ¿Verdad? Haber dicho, mira, que lo muevan a la cárcel 4, pero no conceder este tema de las 8 horas de internet y bla, 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 ¿verdad? O sea, entender también un poco la realidad. Es que suena un poquito como a venganza, ¿no? El hecho de que, bueno, ustedes dos le dieron el habeas corpus al señor Terán, yo los voy a allanar y los allanó. Suena un poco como Claro, la pregunta es si es venganza o si es que retaliación. si había algo de por medio, porque recuerde que encontraron una acción de personal, ¿verdad? Que habrá que ver pues cómo se la consiguió, porque una era una acción de personal de la época de Wilmer Terán para uno de los hijos de una de las juezas, me parece, ¿verdad? Entonces, algo hallaron en el allanamiento, ¿verdad? Pero nuevamente, no creo que hayan tenido conocimiento de eso previo, sino que fue algo que fue hallado de manera posterior y que sí, definitivamente suena como una retaliación, pero no significa que los jueces tienen que negar las acciones de habeas corpus por miedo a retaliaciones que reciben por parte de la fiscalía. Y ahí entonces decidiremos si la fiscalía actúa de manera retaliatoria, ahí sí que está ingiriendo en las funciones de los jueces. Pero se la pongo de otra manera, ¿no? Si es que yo quiero efectivamente que no se conceda el habeas corpus al señor Terán,
Se la pongo de otra manera. Aquí hay un problema de que el SNAI no ha respondido, no ha comprobado que no se le puede trasladar al señor Terán de la Roca al Entonces, cárcel ahí 4. se le... Entonces, públicamente le digo, señores del gobierno, pasa este problema. Si en Exacto. 24 horas ustedes no me responden, yo le concedo el habeas corpus al señor Terán. Pero ese es el trabajo que tienen que hacer las partes. El juez no puede ordenarlo. Son las... Pero puede decirlo, pues, doctor. Pero es En que homenaje a la justicia y a la aplicación de la ley. pero sería adelantar criterio. Ah, caray, prevaricar entonces. Ahí sería otro problema. Doctor, y entonces, a este momento, a la fecha de hoy, el señor Terán no se lo ha trasladado de la Roca a la cárcel 4, ¿verdad? O sea, Claro. no está insubsistente, está en el limbo, podríamos decir, en la aplicación del habeas corpus. No, porque, nuevamente, en el momento en el que esa sentencia se encuentra ejecutorial, el gobierno va a tener la obligación de moverla. Punto. Hasta que, de alguna otra manera, esa sentencia sea anulada, revocada, por parte de la Corte Nacional, por ejemplo. Pero no lo Perdón, de está, la pues. Corte Constitucional. Ya han transcurrido varios días y no se ejecuta el habeas corpus. Pero, nuevamente, tendrán sus razones. Pueden ser razones logísticas, pueden ser que no tengan dónde ponerlo, puede ser que digan, oigan, ¿saben qué? Como tenemos que darle acceso a Internet, tenemos que hacer toda la conexión de Internet, y como nos va a tomar tiempo, ¿verdad? Y se la sacan por esa vía. Usted ha visto dos visiones en este caso, ¿verdad? Sí, El ciudadano común y corriente que dice, no, que siga nomás en la Roca. Y el juez, el jurisconsulto, el abogado que dice, no, señores, hay que respetar las decisiones de los jueces. sí, es que yo he estado de los dos lados. He defendido casos de habeas corpus y he estado en el área Y en disciplinaria. este caso, Claro, ha estado en los dos casos, por eso es lo bueno. ¿Eh? claro, y en este Entonces, caso, ¿en qué está? ¿En qué lado está en este caso? ¿Cuál es su opinión? Porque no va a poderlo No, disciplinar. claro, sí, pues. no voy a poderlos disciplinar, pero nuevamente, yo creo que el error principal ahí está en el SNAI. El error principal está en el SNAI. En no haber dado los elementos suficientes, porque una vez usted le da al juez los elementos suficientes, ellos no pueden echarse para atrás. Bueno, así lo reconoce también el destacado columnista de Primicia, Felipe Rodríguez, que entiendo yo que usted debe haber leído su Sí, comentario muy fuerte Abogado. sobre el tema. Siempre él hace unos comentarios y él responsabiliza realmente al SNAI. sí. Es Sí, que ellos son los que tenían que demostrar las razones por cuales fue movida la roca, ¿verdad? claro, Pero pues. nuevamente, son dos partes, ¿verdad? Por esa parte está bien, pero por otro lado, el tema de darle computadora 8 horas, etcétera, 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 yo creo que ahí sí exageraron un poco porque nuevamente, entonces cualquier persona puede decir, yo voy a llevar mi propia defensa y por lo tanto tienen que a mí otorgarme pues todos estos beneficios y claro, pues al final sería una burla. Las 9:54 minutos. Cambiando de tema, abogado Daniel Curi, el Consejo de la Judicatura, que es temporal, porque ya en enero tienen que nombrar a los nuevos miembros por Claro, 5 años. se va el señor Godoy de presidente. Se va el se señor se Godoy y todos los integrantes que están Claro. ahora. Es más, conversamos hace 2 semanas con la doctora Solanda Goyes, me dio buena impresión, pero más allá de eso, nos dijo claramente que ellos están hasta enero. También conversamos hace como un mes con el doctor Merck, pero no Benavides. Merck Benavides. Chardon, no la marca, Merck Benavides, debe ser manavita, porque ese nombre Esmeraldeño es. esmeraldeño, Esmeraldeño, porque sí. ese nombre es marca de fármaco, pues, ¿no? Claro. Don Merck dijo que ellos esperan hasta enero haber concluido la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Me parece bastante optimista eso, Pero le digo una cosa, el doctor es miembro de de un... uno de los de la Claro, comisión de claro, seleccionadora. Sí, soy presidente del Tribunal de Recalificación de las Pruebas Prácticas. Ya, ¿y cómo Sí. ve para hacer en la práctica, como dicen, en la realidad, si es que ese optimismo digamos, tiene A ver, ahí base? ¿cuál es el problema? Y el problema que yo principalmente veo es que se han mostrado una serie de irregularidades, claramente, ¿verdad? El tema esta de la prueba de confianza fue como que ya la cereza del pastel, ¿sí? Y claro, yo siempre he sido de la perspectiva de que como ciudadano pues hay que hacer lo posible para participar en estos procesos y que sean de la manera más transparente, ¿verdad? Por eso es que yo me he puesto ahí, porque si no estoy yo, pues va a estar cualquier otra persona. Así de simple. ¿Verdad? Sin embargo, vamos a ver, pues a las finales, porque le han solicitado un examen a la Contraloría
para que examinen justamente ese contrato y a raíz de eso ahí van a tener nuevamente los insumos para ver si suspenden el concurso, perdón, si es que anulan el concurso, si es que lo repiten, etcétera, 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 ¿verdad? Pero necesitan esos insumos, necesitan esos documentos oficiales, por así decirlo. Así como las jueces de la Vía porque necesitan el del SNAI, la judicatura va a necesitar este informe de la Contraloría. Ok. Entonces, sí, yo veo muy optimista en este caso de que para enero pues se pongan ya a los nuevos jueces. Pero a menos de que hagan un reglamento flash y un concurso pues a velocidad de Fórmula 1, no veo cómo realmente o de manera factible lo hagan, a menos de que deciden continuar con este concurso y todo su cuestionamiento. Eh, y el nuevo Consejo de la Judicatura, usted que está en ejercicio profesional y que además ha estado en los dos lados, el nuevo Consejo de la Judicatura que va a estar 5 años no dirá esto lo hicieron al apuro. ¿Y por qué lo hicieron de última hora? Probablemente sí. Probablemente lo que quiere hacer el nuevo Consejo de la Legislatura es decir, si el concurso todavía está en camino, Ajá. es decir, paralizarlo y volver a hacer el propio nuevo para poner ellos sus propios jueces. Pero todo dependerá Sí, de yo que... pensaría, conociendo cómo es en este país, ¿no? Exacto, porque este país es el país del borrón y cuenta nueva. Siempre queremos que alguien llegue, quiere ser borrón y quiere refundar Sí, la patria. refundar la Y patria. nos hemos refundado desde 1979, No. que regresó la democracia. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Se ha fundido y refundido. Refundido. Sí, sí. Es verdad, es Sí, verdad. sí. ¿Se acuerda que hacían la broma, quizás usted es más joven, cuando subió Alfredo Palacio, que decía que iba a refundar Alfredo Claro, Palacio, y la sí, lo broma era que vimos. lo iba a refundir, ¿no? Sí, sí, Decía, vamos a refundar claro, en 18 meses, creo, que tuvo de presidencia. Claro, Sí. claro. Entonces, pero no viene desde allí, viene como usted dice. Claro, viene desde mucho antes, desde mucho antes. Este, habrá que ver qué es lo que pasa, habrá que ver quiénes van a ser los integrantes y quiénes van a conformar la nueva judicatura. Eso es clave y será un pulseo, y yo lo veo como analista que estamos políticos, no Claro, jurídicamente porque no soy abogado, va a ser un pulseo grande en el Consejo de Participación Ciudadana y claro. Control Social. Y recordemos Ah, y que perdón, y las ternas las envía de la presidencia. Presidencia, Asamblea, Fiscalía, Defensoría Pública y Corte Nacional. Y Corte Nacional, que es el que preside. Exacto, que es el que preside. son 10, ¿no? Cinco. 5. Cinco De miembros. Vocales. de la Corte Nacional de Justicia. No, para los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Ah, Claro. sí, claro. Sí, sí. Claro. Entonces 5. sí, y ahí van a ver entonces a quienes nos mandan, a ver si nos mandan a otro Wilman Terán o qué ser nos envían a la judicatura. Claro. Y lo que pregunta el CIDE sí es ¿cuántos son los jueces y De la juezas Corte de la Nacional de Corte Nacional de Justicia. Justicia? Son 10, 21 ¿no? jueces. 21. 21 jueces. 10 titulares y 10 suplentes. No, son 21 jueces, hay 6 salas, pero hay 2 salas de lo penal, entonces ahí se comprenden los otros. 21 titulares. Claro, Titulares. sí, Ahora, usted ha dicho que, digámonos usted, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Pichincha ha dicho, ese concurso debe de rehacérselo totalmente. Yo escuché, creo que a la consejera Goyes decir que solamente la parte pertinente donde estaba actuando esta empresa que se llama Métricas Web, que estaba haciendo las claro. calificaciones, eso de que se rehaga y que el resto del concurso que se lo siga realizando para no desaprovechar tiempo. Claro, eso puede ser una posibilidad nuevamente y eso sería una opción más factible para poder tener a los jueces en un tiempo prudencial antes de enero. Pero nuevamente, eso es lo que puede causar es que el nuevo consejo pues venga, aparezca y diga, ¿saben qué? Anulo el concurso, no me pareció como está hecho, etcétera, 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 ¿verdad? Y esto sin contar con qué pasa entonces con las notas que sacaron ahí, las acciones de protección que se presentan en el No camino. vale, pues doctor, pues. Nuevamente, por eso es lo que digo. Porque alguien va a decir, no, es que yo tenía buena nota ahí y ahora voy a tener mala nota con el nuevo, acción de protección, ¿verdad? Que estamos aquí acostumbrados a Pero hacer cualquier ¿quién hizo el trámite? ¿Quién hizo la auditoría? Por eso- Esta por empresa eso que- Métricas Web. Claro, pero por eso es que la Contraloría va a decir cómo llegó esta empresa a hacer esos exámenes, ¿verdad? ¿Quién la contrató? ¿Cuál fue el proceso de contratación? Y si pasaron todos los filtros que debían haber pasado, y claramente parece que no. Una auditoría de la Contraloría no deja de durar 10, 15, 10, bueno, por lo menos 30 días. Bueno, se paralizará 30 días, pero entonces, claro, la posición del Consejo entiendo que es o espero 30 días o ¿qué hago? No puedo seguir con este concurso en esta situación.
En todo caso, ustedes como comisión nominadora siguen trabajando, ¿verdad? Se Sí. siguen reuniendo, no tienen ninguna No, o dificultad. sea, no es que nos reunimos. En su momento, cuando toque hacer la recalificación, pues me llamarán y acudiré a todo lo que sea necesario, ¿verdad? Pero por el momento, pues yo me mantengo pues al margen. Oiga, ¿y los candidatos tienen obligación de la prueba oral, por escrito, tener experiencia, conocimientos, o sea, Sí, haber estado en ejercicio profesional y tanta cosa más? O exacto. sea, sí son exigentes Sí, los sí, exámenes. claro. Porque piden requisitos similares a los de ser juez, ¿verdad? Porque claro, pues si yo voy a calificar a quien va a ser juez, tengo que tener al menos la misma categoría. No puede ser una persona que tenga menos experiencia, menos conocimiento que la Claro. persona a quien le voy a calificar. Usted decía que estaba de presidente de Del Tribunal de Recalificación de la prueba pruebas práctica. prácticas Sí. con Diego Francisco Granja y Carlos Antonio Artuño. Eso de recalificación de las pruebas prácticas, ¿cómo es el procedimiento, Eh, doctor? A ver, todavía hay que esperar a que den las pruebas prácticas, Ya. ¿verdad? Entonces, después de que ahí va un tribunal que las califica, entonces, después de calificar, les envían, oye, esta es tu nota, y ellos presentan entonces las impugnaciones. Entonces, lo que yo hago es responder esas impugnaciones. O usted es una especie como de tribunal de alzada, entonces. Exacto. Ya. La doctora Mariana Yepes, ex fiscal, que la También está entrevistamos, ahí, también que es está. una de las integrantes y le Claro, también está ahí. agradeció Solanda Goya, la doctora Solanda Goya le agradeció por ser parte de una de las comisiones, ¿no? Sí, no, la doctora Goyes es una excelente persona y es un Sí. gusto que ella esté ahorita. Me da buena impresión, ¿no? Sí, muy buena. Realmente es una pena que solamente se quede por tan poco tiempo. Claro, claro. Y que no la podemos aprovechar más. Y la doctora, volviendo a la doctora Yepes, ¿ella es parte o fue parte de una de estas comisiones? Usted sabe, No estoy, porque ahí como que le dijo, nos ayudó, me dio la impresión que le dijo Solanda Goya. No sé si en una de estas comisiones de selección. pudo haber sido en de las comisiones que hizo las preguntas, no sé exactamente Puede ser. en qué ¿En qué? capacidad actuó. Porque es bueno personas con experiencia Exacto, y que ya saben de un lado y del otro lo que ocurre, digamos, claro. y qué es lo que hay que preguntar, ¿no? Por ejemplo, para las pruebas, y qué es lo que en un examen debe ser lo adecuado. Sí, sí, claro. También hubo algunos problemas con algunas de las preguntas de los exámenes, por ejemplo, porque, ¿qué es lo que sucede? Las preguntas siempre se las dan a las personas que van a concursar, ¿verdad? Para que de una u otra manera ya vayan estudiando y sepan, al menos con 48 horas, de qué van a ir, ¿verdad? Pero algunas preguntas eran en el tipo de, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto, ¿verdad? Pero como no dan las respuestas, ellos no sabían exactamente cuál era la pregunta, ¿verdad? Entonces, había algunas preguntas, un porcentaje mínimo, pero claro, sí causa de una u otra manera una incertidumbre de cómo llegaron esas preguntas a estar ahí y sí creo que debería haber un poquito más de precisión al momento de hacer ese tipo de preguntas. Porque claro, un examen complexivo, si voy a decir cuál es la pregunta y sin dar las respuestas, entonces la pregunta tiene que estar de una manera lo suficientemente clara formulada para que la persona que va a estudiar sepa exactamente por dónde va. Bien importante. En todo caso, esperemos el trabajo que le corresponde al actual Consejo de la Judicatura y a las comisiones de selección es el que se les ha encomendado. Sí. O sea, que lo terminen y ya pues vendrá el que sigue. Sí, pero más que nada lo importante a la ciudadanía y a todos los que nos escuchan, que si están interesados en que un concurso sea transparente, es que se postulen justamente para este tipo de cargos, para este tipo de veedurías, para este tipo de conformación de tribunales de calificación o recalificación, porque es la ¿Y eso dónde sale? En la página de la Judicatura. hacen la página de la Ejecutura, Ok. hacen llamados por la web, o sea, Sí, sí, para sí, que o estén sea, atentos, ¿no? exacto, exacto. Y más que nada porque esa es la manera que podemos nosotros tratar de garantizar y tener una justicia transparente y que tengamos buenos elementos y que no nos vendan pues pato por gallareta. Así es. Gracias. La verdad que siempre es un gusto conversar con el abogado Daniel Curi.